A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Es un gusto acompañarlos en este viernes 20 de febrero. Saluda a quienes a esta hora nos ven en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Ya vamos a contarles qué está pasando con el aumento del salario mínimo en medio de todo este enredo en el Consejo de Estado, de lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Vamos a Washington en minutos. Habla el presidente Donald Trump a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de tumbarle toda su política de aranceles de emergencia. Comenzamos hablando de las emergencias, pero las ocasionadas por las lluvias, inundaciones y deslizamientos en el país, que en las últimas horas se han concentrado sobre todo en el suroccidente de Colombia. Ya hay un nuevo reporte. Hay emergencias en 20 departamentos y ya son más de 300.000 los damnificados. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Y es que de acuerdo con el más reciente Consolidado Nacional de Eventos de Lluvias entregado por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte a hoy 20 de febrero, se han registrado 203 eventos en 20 departamentos y 148 municipios del país, dejando 128.000 hectáreas afectadas. Pues el informe señala que más de 107.000 familias han resultado damnificadas a nivel nacional, para un total de más de 300.000 personas afectadas. Además, se reportan más de 300.000 viviendas destruidas y 21.673 averiadas. Pues Córdoba encabeza esta lista de departamentos con mayor número de familias impactadas, con cerca de 69.000, seguido de Sucre con 14.000 y La Guajira con 11.000. Por otro lado, Ricardo, frente a las versiones que indicaban que Colombia había rechazado a la ayuda internacional, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta información es falsa, pues por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario aseguró que, abro comillas, nosotros no hemos rechazado ayudas internacionales, solamente aún no se piden oficialmente porque los requerimientos son de orden técnico. Por otro lado, precisó que se solicitará apoyo internacional en dragas para remover sedimentos y recuperar la capacidad de las antiguas ciénagas para recibir agua. Sí, en todo caso llamó la atención que la Cancillería colombiana hace 48 horas hubiera expedido un comunicado diciendo que Colombia no necesitaba ayuda internacional frente a las inundaciones, justamente unas horas después de que Estados Unidos dijera que estaba listo para colaborar y atender la emergencia en el departamento de Córdoba. Ya se están desdiciendo de lo que sí habían dicho. 1:05, hay una buena noticia, acuerdo entre el gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y los trabajadores del sector de la caña ante la crisis por la cantidad de etanol almacenado y todo el lío que hay frente a la mezcla que se hace para los biocombustibles. Alejandra Bello. Sí, Ricardo, pues en esta sesión se establecieron acuerdos claves para enfrentar esta crisis de etanol en Colombia. Se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a los comercializadores mayoristas por presuntos incumplimientos en el retiro de producto nacional y en las especificaciones de calidad. Además, el Ministerio de Trabajo deberá realizar inspecciones laborales en plantas y estaciones de servicio, mientras que el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a fortalecer el control y la vigilancia del abastecimiento, a priorizar el consumo del inventario nacional antes de autorizar importaciones y revisar la estructura de fletes y precios para evitar pérdidas. También se conocieron las fechas de los próximos encuentros, que son los siguientes: 11 y 12 de marzo en Bogotá, convocada por el Ministerio de Minas y Energía; el 17 de marzo en la Dirección Territorial del Valle, liderada por el Ministerio de Trabajo; y el 18 con una visita del Ministerio de Minas, Agricultura, Trabajo y la Agencia Nacional de Tierras. 1:06, murió alias Guaricho, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, uno de los responsables del asesinato de 13 policías, luego de atacar a un helicóptero estadounidense en Amalfi, en Antioquia, en agosto del año pasado. Danilo Arias, ¿se sabe en qué circunstancias murió este criminal? Pues Ricardo, sobre la muerte de Guaricho en la vereda de Las Conchas del municipio de Anorí, Blue Radio pudo conocer que se manejan dos hipótesis. Una indica que habría muerto en medio de combates con miembros del Clan del Golfo, que lo emboscaron, con quienes disputan el territorio, y también rentas criminales. La segunda, que cobra mayor fuerza, estaría relacionado con la explosión de artefactos explosivos que manipulaba y que son utilizados por el mismo grupo armado para atentar contra la fuerza pública y la población civil, como ocurrió, recordemos, en agosto del año pasado, allí en la vereda de Los Toros de Amalfi, cuando fue atacado un helicóptero
helicóptero de la Policía Nacional, produciendo la muerte de 13 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos y por el gobierno, por el cual el gobierno de los Estados Unidos pues mantiene vigente esa recompensa de $5 millones. Hablando de alertas tempranas, hay una que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo. Hay riesgo de ataques de las disidencias de las FARC en varios municipios del Caquetá que pondrían en riesgo la vida de más de 100 niños. Salima Feris, ¿esto dónde está ocurriendo exactamente? Sí, señor Ricardo, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana por riesgo grave que enfrentan comunidades rurales de Puerto Rico y el Doncello en Caquetá. La advertencia se concentra en el corregimiento de Río Negro, donde 175 niñas y adolescentes estudian a pocos metros de una subestación de policía que fue atacada recientemente, dejando 2 uniformados heridos y daños en al menos 13 viviendas. Según la entidad, la estación está ubicada en una zona densamente poblada, rodeada de casas y frente a la institución educativa rural Antonio José Sucre, lo que incrementa el riesgo ante posibles nuevos ataques. La Defensoría señala como principal fuente de amenaza al Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frente, acompañado por alias Calarcá, grupo que aunque participa en diálogos con el gobierno nacional no tiene vigente un cese al fuego. Además advierte sobre posibles nuevos hostigamientos con explosivos, incluso drones y la instalación de minas en corredores rurales. La DIJÍN acaba de decirles a las autoridades británicas que no hay ningún motivo para que no se proceda a la rápida extradición a Colombia de Zulma Guzmán, la mujer acusada de haber envenenado con fresas achocolatadas impregnadas con talio, un poderoso veneno, un raticida, a 2 niñas en febrero del año pasado en Bogotá. Juanita Troncoso. El director de la DIJÍN, el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, aseguró que hay plenas garantías en el sistema penal colombiano para que Zulma Guzmán sea trasladada y pueda responder ante la justicia colombiana. Esto en medio de las preocupaciones de su defensa sobre las condiciones de reclusión que tendría en nuestro país y que han sido expresadas ante las autoridades judiciales del Reino Unido. Lo último que debo señalar que ha ocurrido es nos han pedido si aquí tenemos las condiciones para garantizar la seguridad de esta persona cuando arribe acá al país. Se les ha contestado, se les ha enviado, se les ha comunicado a nuestros homólogos que existen las condiciones a través del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario para garantizar en un establecimiento de reclusión la privación de la libertad de esta persona. La Fiscalía de la Corona Británica ha puesto sobre la mesa el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, una normativa que prohíbe de manera tajante los tratos inhumanos o degradantes hacia los privados de la libertad. Bajo esta premisa, la defensa de Guzmán Castro buscaría alegar que las cárceles colombianas no garantizarían esa integridad de la procesada, frenando así un trámite que inicialmente se proyectaba para finales del 2026. Alias Diego Optra es un peligroso cabecilla históricamente vinculado al narcotráfico y a las bandas criminales del Valle del Cauca. Diego Optra ahora es el máximo cabecilla de los Chotas, una de las pandillas que mantienen azotada a la ciudad de Buenaventura, y además integrante de esas mesas de diálogo con el gobierno de la llamada Paz Total. Diego Optra fue capturado en las últimas horas en España. Enrique Rodríguez nos cuenta. Según los datos aportados por la policía española, la detención se ha producido esta mañana en la localidad madrileña de Getafe. El fugitivo, según la policía española, tiene numerosos antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal, así como por narcotráfico, y le costaba una orden de búsqueda con notificación roja de Interpol interesada por Colombia. El detenido es el líder de la organización criminal Los Chotas de Buenaventura y tiene una trayectoria criminal, esa organización, de 17 años con unos 380 integrantes bajo su mando, operando principalmente en el puerto de Buenaventura, donde el detenido era considerado un coordinador de actividades delictivas. Esta operación del Cuerpo Nacional de Policía en España se ha realizado conjuntamente con la DIJÍN de Colombia. Santa Marta, 1:11. Hay una decisión del Consejo de Estado que no les gustó a los indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Había un decreto que había redefinido su territorio ancestral y fue tumbado por decisión de ese alto tribunal. ¿Qué están pidiendo los indígenas? El presidente Petro se mete en la pelea y está pidiendo redefiniciones urgentes de esa llamada línea negra. William Agudelo en Santa Marta.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de anular el decreto con el que las comunidades indígenas protegían las zonas sagradas para su cultura, estos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta hacen un llamado a revisar la decisión. Así lo expresó Margarita Villafañe, líder indígena. Hemos recibido los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con mucha preocupación porque esto atenta contra nuestra cultura, nuestro territorio ancestral y espiritual, que esto es lo que le da vida y pervivencia en el tiempo. Recordemos que la línea negra es el territorio ancestral sagrado y la delimitación espiritual de los pueblos indígenas Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual abarca un perímetro de 348 sitios sagrados que, según los indígenas, conecta el mundo material con el espiritual. No reconocer esta línea es precisamente lo que ellos consideran que están atentando contra su cultura. En cualquier momento habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense de anular la mayor parte de sus aranceles, limitando su poder presidencial. Sofía Vargas. Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Donald Trump se extralimitó en el uso de poderes de emergencia para imponer buena parte de los aranceles a los socios comerciales del país. En nombre de la mayoría, el presidente del Alto Tribunal, John Roberts, afirmó que el gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, que recientemente había sido utilizada como eje de la estrategia comercial. Según la Corte, esa ley no puede usarse para crear aranceles porque los aranceles son en la práctica impuestos y la Constitución dice que solo el Congreso y no el presidente puede decidir sobre los impuestos. Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente, Trump habría calificado la decisión como una vergüenza, de acuerdo con la cadena estadounidense de medios NBC. Entre las medidas afectadas están un arancel general del 10% para casi todos los productos importados, los aranceles llamados recíprocos contra varios países y un recargo adicional del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, con los que Donald Trump argumentaba motivos relacionados con el narcotráfico y la migración. Los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la decisión fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. En pocas palabras, dijeron que la Corte no debería ponerle límites al presidente en este tipo de decisiones y que la ley que usó Trump sí puede aplicarse cuando se trata de asuntos internacionales como el comercio y la seguridad con otros países. 1:14 en deportes. Don Octavio Sazo, ¿tiene algún asidero? ¿Es posible, es creíble que eventualmente Falcao García sea convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial, para la Selección Colombia del Mundial? Bueno, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Yo no descartaría nunca nada que tenga que ver con Falcao y menos si tiene buen rendimiento. De todas maneras, habrá que ver cómo evoluciona en el resto del torneo y si la verdad tiene cabido o no en el plan de Néstor Lorenzo, pero a mí no me extrañaría, Richie, ¿a usted? No me extrañaría, lo que pasa es que no juega Falcao, entonces por eso me extraña un poquito, ¿sabe? Pero bueno, Falcao es un referente para el fútbol colombiano. Es que no sé, lo que pasa es que el Mundial es muy distinto esta vez y necesitaría atletas, no sé, me deja dudas, pero no sé. Sí, depende también de lo que esté buscando Néstor Lorenzo y si al final le sirve, más allá de que hoy no tenga regularidad, le sirve su instancia o la presencia de un jugador leyenda del fútbol colombiano como Radamel Falcao. Pero bueno, hablaremos de eso, hablaremos también del arranque de una nueva fecha del torneo colombiano, porque hoy se juegan un par de partidos luego de lo que fue la presentación de clubes colombianos en la Copa Libertadores. Hoy va a jugar el Medellín, por ejemplo, y el Deportivo Pasto también va a volver a la acción. Hoy estaremos hablando del fútbol argentino porque hay un clásico, Boca y Racing van a jugar también esta tarde. Hay fútbol en todos lados, en Europa, en el resto de lugares también hay fútbol en México con presencia de futbolistas colombianos. Estamos atentos al arranque de la MLS, así que muchos detalles con respecto al fútbol, también al béisbol de las Grandes Ligas y a los jugadores colombianos, todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. En tu aniversario. ¿A qué se va a dedicar el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa hablando políticamente después de su liberación?
Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Bueno, antes de lo político, primero mi familia, ¿no? Yo he tenido muchas dificultades en mi casa con todo este asunto de la clandestinidad y de la detención, de la cárcel. Fue 1 año y medio en esta situación y bueno, estoy en ese proceso de reencuentro, de abrazo con mis hijos, ¿no? Y nosotros vamos adelante siempre. En este momento voy a salir a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá a dar gracias a Dios y a la Virgen. Recuerden que la patrona de ustedes es la patrona también de los zulianos y bueno, voy a eso. Yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a lograr que haya condiciones para que el cambio político sea una realidad en Venezuela, que todos los presos políticos estén en libertad, que todos los exiliados regresen al país, que le devuelvan los partidos políticos a sus líderes naturales, que se habilite a todos los dirigentes políticos, que se cambie el Consejo Nacional Electoral, que se revise el registro electoral y todos puedan votar independientemente de la parte del mundo donde estén. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, habló de las garantías que tiene el sistema electoral colombiano, esto teniendo en cuenta las dudas que ha planteado el presidente Gustavo Petro frente a la transparencia de las próximas elecciones. Aquí lo importante es la confianza en las garantías que da el sistema, más allá de confiar en la registraduría. Hablemos del sistema. Si usted cuenta 100 votos en la urna, tienen que sumar 100 votos en los C14. Si no, le toca volver a recontar. Si no, se hace una reclamación. Muy atentos a la situación de la crisis en la salud de los colombianos, en particular frente a la nueva EPS, que tiene más de 11 millones de afiliados. Hay una buena noticia en medio de las difíciles circunstancias. Hay cerca de 250 pacientes de la nueva EPS que no han recibido su tratamiento contra la hemofilia hace por lo menos 3 meses en Antioquia, en el Eje Cafetero y en el Valle del Cauca, que van a ser atendidos de forma prioritaria por una IPS antioqueña. Una buena noticia en medio de la crisis. Héctor, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, en medio de la polémica que se ha desatado en el país por la muerte del pequeño Kevin Acosta, Blue Radio conoció que la alarmante situación pone en riesgo a estos pacientes que en la mayoría de los casos recibieron su último tratamiento antes del 15 de diciembre del año pasado y que eventualmente ante un accidente podrían poner en riesgo su vida. La información que conoció Blue Radio es que se hará cargo de 250 pacientes de estas 3 regiones, pues en una IPS con sede central en Medellín, pero que también tiene oficinas en el Eje Cafetero y en el Valle del Cauca, misma que podría ser atendida en el caso de Jonathan Leal, un hombre que hace 7 meses no recibe su tratamiento. Valdría 2 millones de pesos cada inyección y son 3 inyecciones a la semana, por tanto serían 12 inyecciones equivalentes a 20 millones de pesos. Ni porque fuera extracto 6, le digo. Sería... Hay que decir, Ricardo, que la IPS que los acogerá atiende en estos momentos a 170 pacientes de hemofilia en el departamento de Antioquia afiliados especialmente a Savia Salud y Sanitas. Sin embargo, advierte que en el caso del país sí hay preocupación porque habrían 4 casos de hemofilia B que necesitan con urgencia sus medicamentos. Héctor, y en Santander, sin embargo, siguen los reclamos. La Secretaría de Salud de ese departamento confirmó que en estos 51 días que van del 2026 han recibido más de 1.800 reclamos, precisamente porque no entregan los medicamentos o porque están interrumpiendo los tratamientos. Verónica Rincón. La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora de dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática. En lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas solo por estos motivos. Preocupa pues obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo, de patologías de cáncer. El funcionario indicó que en una reciente reunión con EPS y la Superintendencia de Salud, las entidades prestadoras se comprometieron a mejorar los procesos de entrega de medicamentos. 1:21, hay noticia grande en segundos aquí en Meridiano Blue sobre el cartel de La Toga, uno de los viejos escándalos de corrupción que salpicó a la justicia de Colombia hace una década. Antes, terminando
este bloque de salud. Vamos a el Atlántico, Ingrid de la Rosa, porque hay detalles de la sanción de la Procuraduría a un exgerente de hospital en Ponedera Atlántico. ¿Cuáles fueron los motivos de esta sanción? Una suspensión por 90 días, Ricardo, fue la que ordenó la Procuraduría en contra de Julio César de los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera Atlántico, como sanción disciplinaria por ordenar el embargo y la retención de recursos de una EPS sin tener competencia para adelantar este procedimiento. El ente de control informó que de los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo desconociendo las normas, especialmente el principio que hace inembargables estos recursos. En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que las las empresas sociales del Estado como el hospital no tienen habilidad o no están habilitadas para ejercer cobro coactivo, por lo que la falta del exfuncionario fue calificada como grave y la sanción fue convertida en salarios por cuanto él ya no ejerce la función pública. La noticia del momento en Blue Radio. 1:22, mucha atención que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar al expresidente de ese alto tribunal, Leonidas Bustos, a una pena de más de 10 años de cárcel por el escándalo del cartel de la toga, que fue un escándalo en el que se descubrió la manera en la que un grupo de magistrados, acompañado de fiscales, de abogados, cobraban dinero para engavetar procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, para evitar que se dieran a conocer fallos, para evitar que se avanzara en investigaciones, en particular de casos como la parapolítica o casos de corrupción. Le cobraban a los políticos, en particular muchos de ellos congresistas, gobernadores, es decir, altos funcionarios del Estado, gruesas sumas de dinero a cambio de engavetar procesos, a cambio de que no fueran condenados o a cambio de que sus investigaciones durmieran el juicio y el sueño de los justos. Uno de los casos más graves y el escándalo más serio que ha tenido la justicia colombiana en su historia, toda vez que, como lo estamos viendo en este momento, salpicó incluso a expresidentes de la Corte Suprema. No solamente a Leonidas Bustos, ya les voy a contar la historia de la condena, sino también a otros expresidentes de la Corte Suprema de Justicia como Camilo Tarquino y Francisco Javier Ricaurte. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, repito, acaba de declarar a José Leonidas Bustos Martínez como responsable de los delitos de cohecho y de concierto para delinquir y de otros delitos vinculados con esta condena, como les repito, a una pena de 123 meses y un día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa de 133.783.000 pesos. Ha negado la Corte Suprema la suspensión condicional de la pena y la de casa por cárcel. Está expidiendo a esta hora, además, la Corte Suprema una orden de captura en contra de su expresidente José Leonidas Bustos para que cumpla la pena impuesta en Colombia y con el fin de que se formule de inmediato una circular roja a Interpol. Recuerden ustedes que Leonidas Bustos está en territorio canadiense desde hace años. No se tiene muy claro si está asilado o no en ese país, pero la Corte Suprema en este momento está pidiéndole a Interpol que expida una circular roja para que sea capturado Leonidas Bustos en cualquier parte del mundo y sea extraditado hacia el territorio colombiano. Adicionalmente a esto, está compulsando copias ante la Fiscalía, la Corte Suprema, para que se indague si hay posibilidad de que inicie un proceso de extinción de dominio en contra de los bienes de Leonidas Bustos. Y atención, porque también está compulsando copias para que se investigue el delito que podría haber cometido contra la administración pública Leonidas Bustos en caso de del excongresista Julio Gallardo Archibald y del exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons Muscus, investigado y procesado en su momento por el cartel de la hemofilia. La noticia urgente hasta ahora, 1:26 aquí en Blue Radio, es que después de un muy largo proceso y en una sentencia que es histórica, la Corte Suprema acaba de condenar a más de 10 años de cárcel a quien fuera presidente de ese mismo alto tribunal, José Leonidas Bustos, por el escándalo del cartel de la toga, en el que también estuvo involucrado, recuerdan ustedes, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, que ahora es el abogado de Olmedo López y de Sneider Pinilla. 1:26, una pausa y regresamos en Meridiano Blue.
Faltan 111 días para la Copa del Mundo. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, insiste en que no es cierto que el gobierno esté rechazando la ayuda de otros países para la atención de damnificados en Córdoba, sino por el contrario, asegura que Colombia aún cuenta con capacidad para responder ante la emergencia, por lo que sería irresponsable que el gobierno hiciera un llamado a la ayuda internacional. Y en Montería, por ejemplo, tenemos un centro de acopio con asistencia humanitaria hasta el techo, pero además estamos en capacidad de despachar aún más ayudas en la medida en que se empiecen a distribuir de acuerdo con los censos de los gobiernos locales. Pero esta asistencia que ofrecen otros países de todas maneras tiene un camino. La defensa del salario mínimo corrió por cuenta del propio presidente Gustavo Petro, que encabezó el acto en la Plaza de Bolívar. Casi llena la Plaza de Bolívar, el presidente Petro con un discurso de 1 hora en el que habló de las Cortes, del Congreso, les dijo que son el muro de su progresismo, de sus reformas, el muro que tranca, el muro de Berlín, dijo el presidente Petro. Recibido el golpe político por la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años de esta semana, el presidente Petro dijo que Kevin se murió por culpa ahora del cartel de la hemofilia, que fue un episodio de hace 7 u 8 años en el departamento de Córdoba, que por supuesto no tiene nada que ver con Kevin, que el presidente se saca de la manga, tal vez acusando el golpe político, diciendo que no iba a hablar, termina hablando. Hablan los candidatos al Congreso. Soy Marixa Álvarez Barrera, candidata por el partido político Mira a la Cámara de Representantes por Cundinamarca con el número 105 en el tarjetón. Desde el Congreso de la República diseñaremos una política pública de emprendimiento rural para frenar el despoblamiento del campo y dignificar la labor campesina. Seguiremos trabajando por la recuperación de la ética y los valores en la política. Esta es la oportunidad de que nuestro departamento tenga representación de los diferentes sectores sociales y productivos. Acompáñanos con tu voto este 8 de marzo. Mi nombre es Jonathan Silva, candidato a la Cámara por Bogotá por el partido Salvación Nacional. Soy el número 118. Nuestra bandera principal es la defensa de la niñez y tenemos 2 propuestas elementales. Una, frenar todos los procesos de reasignación de género en menores de edad en Colombia. Y 2, reformar el ICBF y acelerar sobre todo la adopción de los menores que hoy están protegidos en esta institución. Nos hemos dado cuenta que deben restituir los derechos de los niños en 6 meses y se están demorando hasta 6 años. Y es importante hacer una reforma urgente para que la restitución de derechos sea primordial. Soy Ronald Tenorio, candidato al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario número 72. Vengo de una de las regiones más hermosas de Colombia, el Pacífico colombiano. Tenemos ríos, mares espectaculares, talento y cultura, pero un abandono estatal de toda la vida. Mi compromiso es gestionar para que haya desarrollo, una vida digna, para que tengamos más oportunidades para nuestros jóvenes. Es hora de hacer una política social totalmente diferente, donde la prioridad sea la gente. Invito a votar este 8 de marzo por quien debe ser nuestro próximo presidente, el doctor Roy Barreras. Es el más capaz, es el más competente y es la brújula que Colombia necesite para que lleve un buen rumbo. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Viviano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:30 p.m. Hay una preocupación que tiene la misión de observación electoral porque a 15 días de las elecciones legislativas y de las consultas para definir esas cartas de cara a la presidencia está todavía la teoría del presidente Gustavo Petro de hablar de un fraude en estas elecciones y ahora en esta pelea que tiene con la registraduría volvió a meter a la empresa Thomas Gret. Andrés, esta pelea, esta también polémica que está generando el presidente Gustavo Petro, pues ya genera preocupación en los diferentes sectores. Así es, Valentina, muy buenas tardes. Mire, no solo han sido cerca de 30 trinos, sino también en el discurso que pronunció el día de ayer jueves en la Plaza de Bolívar, en donde el presidente de la República volvió a atacar el sistema electoral colombiano, volvió a atacar a la registraduría y volvió a dar instrucciones contradictorias, pidiendo especialmente que se tachonee todo el formulario E14 donde no se registren votos. Escuche parte de lo que dijo el presidente ayer en ese discurso.
Entonces reciben las llamadas de las mesas, de los puestos de votación, mesas. Eso no llega a la registraduría, eso llega a un contratista de Thomas & Greg, recogen todo por municipio, por departamento. Ahora, el riesgo del presidente, el riesgo de lo que dice el presidente Petro, lo manifiesta la MOE, porque hace 4 años se dio la instrucción de tachar los C14, y escuche lo que pasó. Imagínese usted que ese tipo de formulario lo recibe una persona que tiene que hacer una transmisión telefónica para recibir la información de los votos que tanto usted como nosotros en la MOE y los ciudadanos vemos en la televisión. Imagínense que tiene que identificar rápidamente, porque lo dictan a través de números, es un código larguísimo donde va diciendo el número del municipio, el número del departamento, el número del partido político y el número de los votos tiene un orden, se repite 2 veces para confirmar y está frente a esa cantidad de rayas. Como lo tiene que hacer rápido y tiene que empezar a buscar la información, pues puede caer en la confusión. Eso pasó hace 4 años. Ahora, aunque la instrucción general es dejar los espacios en blanco y en el pasado se han dado órdenes contradictorias, en esta ocasión la instrucción es mantener el E14 en blanco donde no hay votos. ¿Por qué? Porque eso facilita el escaneo, la revisión digital y también la transmisión telefónica. Si llega a haber algún tipo de manipulación en ese E14, inmediatamente se verifica con el cuentavotos y si hay algún tipo de inconsistencia se tiene que volver a abrir la urna e incluso los testigos y los jurados pueden impugnar la mesa, lo que garantiza transparencia en el proceso y no lo que está afirmando el presidente de la República. Don Andrés, anoche el presidente dijo que se iba a reunir con el registrador, ¿no es verdad? Sí, señor, y dijo que tenía pendiente una reunión. Hasta el momento no tenemos confirmación de esa reunión. No, es que no hay agenda, eso le iba a decir. No hay agenda, todavía no hay ninguna reunión concertada, no hay ninguna reunión acordada entre el presidente y el registrador. 1:33, la Unión Europea, perdóneme. No, sí, señor, hasta el momento no está confirmado. La Unión Europea se está metiendo en esta discusión, ya hay una misión de observación electoral en Colombia, lista para hacer la veeduría de estas elecciones del próximo 8 de marzo y también de las presidenciales. Están un poquito aterrados los europeos en medio de este jaleo entre el presidente y sobre todo el presidente contra la registraduría y están diciendo lo ideal es que aquí no haya ese tipo de peleas políticas. Vamos a verificar cómo funciona el tema de los E14, Salima Feris. Sí, señor Ricardo, el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, fue enfático en señalar que su labor no es opinar sobre controversias internas en el gobierno, sino evaluar técnicamente los procedimientos electorales. González explicó además que las preocupaciones expresadas por el presidente serán consideradas dentro del análisis, pero insistió en que la evaluación final se hará a partir de lo observado en el terreno. Pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados. El debate político va por encima de nosotros. Solo puedo decirle que deseo que por el... La misión reiteró que se centrará en determinar si el formulario y el procedimiento electoral cumplen con los principios de transparencia, integridad y confianza que exigen los estándares internacionales. 1:35 sobre esta pelea se acaba de pronunciar el procurador Gregorio El Hash, tomando partido por el registrador, sin lugar a dudas, diciendo, hombre, aquí no hay ninguna cosa positiva en torno a desconocer o a poner en tela de juicio o a sembrar un manto de dudas sobre los resultados de las elecciones del próximo 8 de marzo. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. Así es, en medio de las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el diligenciamiento de los formularios E14 y los cuestionamientos al operador electoral Thomas & Greg & Sons, así como el software de preconteo y escrutinio, el Procurador General de la Nación respondió con un mensaje claro. La única autoridad competente para organizar y ejecutar el proceso electoral en Colombia es la Registraduría Nacional del Estado Civil. El jefe del Ministerio Público recordó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente que no recibe órdenes de ninguna rama del poder público y que el registrador nacional es el responsable de dirigir este proceso hasta último minuto. Señaló que todos los actores, jurados de votación, testigos electorales, funcionarios, observadores nacionales e internacionales que ya están en Colombia, deben ceñirse estrictamente a las instrucciones oficiales. Escuchemos lo que dijo el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash.
tenemos que cumplir lo que hay vigente que viene desde el año 86, ya 40 años. Y ha generado polémica y ha generado confusión y controversia, y eso no lo vamos a permitir. Porque si hay algo sagrado, si hay algo que hay que mantener intocable, es el proceso electoral. Y no puede haber el mínimo de confusión ni de desinformación. El procurador aseguró que ya se han expedido varias circulares preventivas y que se emitirá una nueva directriz específica. Además, advirtió que los jurados, aunque cumplen funciones públicas de manera transitoria, están sujetos al control disciplinario. Por ello, quien incumpla las reglas establecidas por la registraduría deberá asumir las consecuencias. Finalmente, anunció que, de ser necesario, la Procuraduría hará de nuevo un pronunciamiento para garantizar que se respete la Constitución y, por supuesto, también el proceso electoral que ya se viene. Sí, Laura, que se respete este proceso electoral, y mientras allí continúan las peleas, hablemos de una reconciliación también en esta campaña. Andrés, regreso con usted, porque los protagonistas de esta posible reconciliación, de este acercamiento, son Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella. ¿Cómo es la historia? Pues Valentina, tal vez reconciliación por una de las partes. Mire, a finales del año 2025, cuando ya estaba empezando a calentar motores la campaña, la candidata presidencial, la precandidata presidencial hoy de la gran consulta, Vicky Dávila, lanzó una serie de cuestionamientos en contra de Abelardo de la Espriella. Decía que cuál era la relación de Abelardo de la Espriella con Alex Saab, exministro de Maduro y quien fue una de las fichas claves del régimen venezolano. Pero en medio de todas esas críticas, se pensaba que tanto Vicky como Abelardo no iban a poder unirse de cara al 2026. Pues ahora escuche usted el mensaje, la ramita de olivo que le envió Vicky Dávila en entrevista con Recap Blue. Aquí está en juego el país, la libertad, está en juego el orden. Así que ya como entramos en la recta final, yo sí les digo, yo sí hice mi reflexión de diciembre. ¿Y qué pienso yo? Hombre, que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición. Entonces, que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien a Abelardo, eso es una ramita de olivo, un mensaje positivo para estos dos precandidatos. Por supuesto, el hecho de que Vicky Dávila participe en la consulta la obliga, sí, o a, si es la ganadora, a ir a primera vuelta, y si pierde, a tener que respaldar al ganador de la consulta, pero eso no evita que en una segunda vuelta, dependiendo de quién llegue, si posible es Abelardo de la Espriella, se hable de unión o reconciliación. Dígame, claro, Ricardo. Pero este cambio no es menor. Vicky Dávila estaba, perdóneme la analogía, cargada de tigre contra Abelardo, cargada de tigre contra el tigre, y la versión Vicky Dávila 2026 es una muy distinta. Recogió su mano, dijo no, aquí para ellos, para este sector, digamos que lo más importante es la unidad frente a Iván Cepeda. Pues Ricardo, para Vicky Dávila lo importante es derrotar a Iván Cepeda, entonces recuerde usted que la política es dinámica. 1:39 minutos. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. ¿Cómo se enteró el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa de la captura de Nicolás Maduro mientras estaba en detención? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Bueno, mira, yo estaba obviamente durmiendo, eran las 2 de la mañana, yo tenía una celda en la que estaba yo solo, en cambio en el helicoide habían celdas con 15, 20 personas, a mí me dejaron aislado. En el momento en que empieza a darse el movimiento, obviamente yo me despierto y comienzo a preguntar a los policías, ya uno los ha trajinado mucho, los ha conversado mucho, en todo ese proceso de casi 9 meses de detención. Y bueno, les pregunté qué pasaba. Algunos decían, bueno, que estaban siendo bombardeados por el gobierno de Estados Unidos, otros mostraban alguna cara que parecía una cara más de alegría, o sea, había distintos sentimientos y sensaciones en ellos mismos. Luego uno de los presos que tenía ciertas facilidades fue quien se acercó a mi celda y me dijo, se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia Flores, y allí me di cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela. Al principio no tenía claridad de hasta dónde llegaba, pero en ese momento sí asumí que era algo sumamente grande lo que estaba pasando en el país. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Un saludo especial para ti. Para ti. Quiero que sepas que tú eres importante para nosotros.
Pedimos por tu salud, por tu ánimo, pedimos para que las cosas te salgan bien. Estamos siempre unidos en una comunión de buenos deseos. Oye, tú estás en Blue, suscríbete y comparte nuestros productos. ¿Sabes qué? En Blue, la radio se ve. Acto el de ayer en la Plaza de Bolívar, en donde el presidente termina mostrando el que va a ser supuestamente el nuevo pasaporte, muy bonito, con mariposas amarillas, dice él con campesinos, que está listo el nuevo pasaporte, todavía hay algunas dudas, y termina por ese camino el de Thomas Gregan Sons, que es la firma privada, hablando de las elecciones, y desde ahí encendido el presidente, que ha escrito casi 30 mensajes en su cuenta de Twitter intentando deslegitimar desde ya el resultado de las elecciones. La teoría del presidente es que los formularios E14, que son el acta de los jurados de votación. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la fecha del torneo Apertura del fútbol en Colombia, porque hoy a partir de las 6:20 de la tarde y con transmisión del canal de YouTube de Blue Radio estaremos en el duelo entre Llaneros e Independiente Medellín, luego del paso del DIM por Uruguay, derrotando a Liverpool en la Copa Libertadores de América. También a las 8:30 de la noche van a estar jugando el Pereira frente al Deportivo Pasto. Los dos partidos estarán en el canal de YouTube de Blue Radio. También el día de hoy habrá fútbol en Argentina. Atención a los partidos más importantes. 3:45, Estudiantes de La Plata frente a Sarmiento de Junín. A las 6 de la tarde, Boca frente a Racing. ¿Qué pasará con C3? ¿Qué pasará con los colombianos? Estamos atentos a eso también. Van a jugar a las 8:15 de la noche Rosario Central frente a Talleres de Córdoba. También el día de hoy habrá fútbol en México con un par de partidos muy interesantes. A las 8 de la noche, Tigres frente a Pachuca, y a las 10 de la noche, Puebla frente al América. Dos muy buenos partidos en el fútbol de México. Pero atención que también habrá fútbol en Europa para arrancar la jornada. En Italia, 2:45, Sassuolo frente al Verona, pendientes del colombiano Mosquera. A las 3 de la tarde, Athletic Club de Bilbao frente a Elche en el fútbol de España. También en la Bundesliga alemana, a las 2:30, el Mainz frente al Hamburgo. Y en el fútbol francés, a las 2:45, el Stade de Brest frente al Olympique de Marsella, en un fin de semana que traerá partidos importantes, que nos traerá duelos clásicos, y que estaremos atentos a eso, porque por ejemplo va a jugar el Manchester City frente al Newcastle este día sábado, también Osasuna Real Madrid, Atlético de Madrid Español dentro de los partidos más importantes. Bayern Múnich a las 9:30 de la mañana frente al Frankfurt este sábado también, y el día domingo se cerrará la jornada de fútbol en Europa con algunos partidos importantes, como el que van a jugar Milan y Parma, por ejemplo, o el Crystal Palace frente al Wolverhampton, Nottingham Forest frente al Liverpool, por ejemplo, en la Premier League, Barcelona-Levante a las 10:15 del domingo en el fútbol español. Entre los partidos más importantes, o Vélez y River, por ejemplo, el domingo a las 5:15 de la tarde. Por supuesto, atentos también al fútbol colombiano, Santa Fe Junior el domingo a las 4, América de Cali a las 8:30 frente a Jaguares el domingo. Así que, por supuesto, tendremos todos los detalles, toda la información y todos los resultados acá en Meridiano Blue. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. Tras la reunión entre el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sindicatos, el sector azucarero expresó su preocupación por la creciente crisis del etanol. Sobre esto habló Claudia Calero, presidenta de Azocaña, en Mañanas Blue. Nosotros respetamos, por supuesto, plenamente el derecho de los trabajadores a manifestarse. Nosotros somos un sector cuya población trabajadora está altamente sindicalizada. El 96% de nuestros trabajadores pertenecen a algún sindicato adherido a alguna confederación. Así que ellos están llamando la atención por los 28.000 empleos directos que genera la industria del etanol y que hacen parte de los 286.000 empleos directos e indirectos que genera todo el clúster de la caña de azúcar.
Así que estamos en una situación crítica porque tenemos altos inventarios, 50 millones de litros. Esto es una cifra histórica en todos los 20 años de operación de este programa. Y lo que estamos diciendo es que se dé prioridad al consumo del producto nacional, un producto que genera empleo en los territorios, genera desarrollo, que cumple con las normas ambientales y que lo que necesitamos es equidad para poder que este producto tenga prioridad. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Existe una fractura en el régimen de Venezuela que enfrente a los hermanos Rodríguez con el bloque liderado por Diosdado Cabello. Esto fue lo que respondió. Noticia del momento en Blue Radio. 1:47, atención, a esta hora habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la caída de sus aranceles en decisión de la Corte Suprema de Justicia de su país. Hace anuncios el presidente Trump contraatacando, diciendo que hoy mismo va a firmar otra orden imponiendo nuevos impuestos a la llegada de productos extranjeros. Juan Camilo Maldonado. Ricardo, ira pura a esta hora en la Casa Blanca por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho que el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y que se avergüenza de los miembros de la Corte Suprema. Recordemos que esta votación quedó 6-3. 3 de los miembros de la Corte más conservadores fueron los que se apartaron de este fallo. Ha dicho que los países extranjeros en estos momentos están bailando de la felicidad porque los estaba asfixiando y que con esto pues obviamente van a salir a la calle a bailar, pero no por mucho tiempo, y por esta razón acaba de anunciar su medida. Va a firmar una orden hoy mismo para imponer un arancel del 10% a nivel global a todos los productos. Ha manifestado el presidente Trump también que tiene unas alternativas muy poderosas para imponer aranceles y que tomará una dirección diferente en cuanto a nivel económico se refiere en su mandato. Esta implementación de un arancel adicional del 10% pues tendrá unas repercusiones a nivel mundial. Habla a esta hora el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. We have tariffs. We just have them in a different way. And now they've been confirmed by the Supreme Court of the United States. So there's no longer that question out there about tariffs. And we'll be taking in hundreds of billions of dollars. And countries that have treated us badly will have to pay a price for treating us badly. Los países que nos han tratado mal van a tener que pagar una tarifa. Estamos absolutamente aterrados de lo que dice la Corte. Tengo en mi oficina caballeros bastante inteligentes. Canada said to Jameson, I might want to say it, Jameson, but Canada said, I hope you win this decision, because if you don't win, you'll actually be allowed to charge us with a little additional work, higher tariffs. Jameson, you want to comment on that? La primera reacción a la que hace referencia el presidente Donald Trump es la de Canadá, que Canadá fue el primer país que reaccionó a la decisión de la Corte aplaudiéndola, pero obviamente el presidente Donald Trump está diciendo, ojalá la disfruten, porque va a haber retaliaciones. Investigate and address unfair trading bastante damnificado. Blue Radio acompaña a los damnificados por las lluvias, al lado de los colombianos afectados. Se llevó todo. Blue, más que radio. 1:50 p.m. y seguimos acompañando a la gente en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por esta temporada típica de lluvias. El gobierno está emitiendo nuevas órdenes directamente al proyecto Urrá, a la hidroeléctrica. Esto con el fin de disminuir el nivel del embalse y por supuesto los aportes que hacen a esa zona del río. Jessica, buenas tardes. Así es, Valentina, buenas tardes. Es que la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la central hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros. Esto como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes emergencias por las fuertes lluvias. Escuchemos. Tienen una responsabilidad sobre el manejo de la hidráulica regional. En este caso,
Lo que le estamos diciendo ahora es calcule qué es exactamente lo que tiene que dejar de vacío para cumplir con su propósito de regulación hídrica. Eso lo tiene que hacer de manera inmediata. Y es que la ministra recordó que al tratarse de una represa multipropósito, Urra no solo tiene responsabilidades en la generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo del agua en la región. En ese sentido, deberá determinar con claridad cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y posibles eventos extremos durante la temporada de lluvia. 1:51, Estefany Toledo, las lluvias en el Valle del Cauca. Ricardo, si bien la lluvia le ha dado un respiro a la ciudad durante esta mañana, los sectores más afectados por las emergencias de ayer aún están recuperándose. Recordemos que las situaciones más graves se registraron en el norte, el oeste y el centro de Cali, con inundaciones en vías principales, 8 casas destechadas y la caída de 11 árboles. El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela. Como la tormenta se originó en el centro oeste de la ciudad, donde tuvo mayor precipitaciones, las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros. Y esto lo que hace es que el destechamiento. Las autoridades indicaron que lluvias como las de ayer son difíciles de predecir, por lo que la recomendación siempre será tomar medidas preventivas antes de salir a las calles. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. Alejandra Barrios habló de las pruebas que hacen a los bolígrafos desde la misión de observación electoral a fin de evitar confusiones y posibles fraudes en las próximas elecciones. ¿Sabe por qué vamos a hacer pruebas de lapiceros? Porque hace 8 años más o menos se presentó un problema con un lapicero que dejaba una marca. Al dejar esa marca, eso generaba confusión en el conteo de los votos. ¿Qué quiere decir pruebas de lapicero? ¿La tinta físicamente el esfero? La tinta. Físicamente cogemos el esfero, tomamos una muestra, hacemos una muestra y empezamos a marcar en hojas, las doblamos, intentamos borrarlos. Yo no sé si usted ha visto algo que anda por ahí en WhatsApp, en el que dice que así se borran las marcas en los votos. A mí me ha llegado ya un par de veces y entonces ponen un encendedor o un secador y muestran cómo se borra. ¿Qué hace la misión de observación electoral? Pues nos vamos a ir con un secador, nos vamos a ir con un encendedor, nos vamos a ir con un algodón mojado de agua y vamos a hacer pruebas de lapicero, porque ese tipo de narrativas hay que hacerle frente desde la evidencia. Usted puede utilizarlo sin ningún problema, pero también puede utilizar el que usted lleva sin ningún problema. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A 2 semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro insiste en poner un gigantesco y peligroso manto de duda sobre los resultados de la votación con base en afirmaciones que varían entre dudosas y falsas. El presidente está en el plan de descalificar la capacitación de los jurados, que ya fueron elegidos por parte de la registraduría y ya no hay vuelta atrás, de cuestionar las instrucciones de la registraduría para el diligenciamiento de los formularios E14. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:55 minutos antes del Blog Deportivo, noticia importante. El próximo lunes en la tarde hay reunión clave entre el ministro de Hacienda Germán Ávila y los presidentes de todos los bancos que operan en Colombia. Hay 2 posibilidades con motivo de esa reunión. Uno, que sea para notificarles sobre el decreto de inversiones forzosas que ya está preparando el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo están preparando el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura, o para buscar el inicio de un consenso en torno a lo que podría ser un pacto por el crédito 2.0. En cualquiera de los 2 escenarios es crucial ese encuentro que revelamos en primicia aquí en Meridiano Blue el próximo lunes, repito, entre el ministro de Hacienda Germán Ávila y los presidentes de los bancos. Ya llega el Blog Deportivo, una feliz tarde para todos.